programa de hoy voy a presentar un nuevo columnista, alguien que estuvo aquí en Científicos Industria Argentina como invitado. Pablo va a hablar en este programa a lo largo de varias ediciones de hidrocarburos. Uno escucha hablar de petróleo, uno escucha hablar de muchas cosas que tienen que ver con los hidrocarburos, pero a uno casi como que le resbalan. Tiene una percepción, tiene una concepción interna. Petróleo es esto. ¿Qué es el petróleo? Bueno, es muy interesante la pregunta porque, como vos decís, todos tenemos una idea de lo que es el petróleo y en realidad podemos dar dos definiciones. Una definición como más formal o más bonita, que es una cadena de hidrocarburos, una cadena de átomos de carbono e hidrógeno ordenados. Ajá, como los que vemos acá. Como los que estamos viendo acá. Y además algunos otros elementos como el oxígeno, como el azufre, como el nitrógeno, pero en particular lo que nosotros podríamos pensarlo desde el punto de vista geológico, y por eso la idea de cocina geológica, es que el petróleo es el final de un cuento. Para llegar al petróleo tiene que empezar por la materia orgánica. ¿Y por dónde empieza? ¿Qué quiere decir la materia orgánica? ¿A qué te referís? Materia orgánica, digamos... ¿Dinosaurio? No, ahí está el tema. Bueno, o sea, no todas las cosas que son componentes orgánicos nos van a dar hidrocarburos y nos van a dar particularmente petróleo. Bien. Uno tiene la idea, o por lo menos yo creo que en alguna época uno tenía la idea que los troncos, los dinosaurios, los amonites, los trilobites van a terminar dando petróleo. Sin embargo, es completamente distinto. Son pequeños microorganismos como el plancton, como las algas. Esto estamos viendo acá cada uno. Los podemos ver acá como el plancton, algas, por ejemplo también polen, esporas. Todos esos organismos y todas esas partículas van a terminar dando petróleo. ¿Siempre? No, se tienen que dar una serie de condiciones y ahí viene la cocina geológica, porque si no sería como muy lineal la historia. Yo tengo determinada materia orgánica y siempre termino teniendo un determinado hidrocarburo. Ahora, ¿esa materia orgánica estaba hace cuántos años? Bueno, la materia orgánica, digamos, puede estar desde siempre, digamos, desde que empezó a haber formas de vida. Sí. El tema es que la materia orgánica sufre una serie de procesos que la deterioran, que la cambian, que la modifican, y para llegar a tener petróleo nosotros tenemos que tener una serie de condiciones que hagan que esa transformación preserve una parte de la materia orgánica y esa materia orgánica a su vez se siga transformando en un camino y no en otro para llegar a dar el hidrocarburo. ¿Y de qué? Porque ahora entonces entiendo lo de cocina geológica. ¿De qué empieza a depender de que algunas tomen algunos de esos organismos, de esa materia orgánica en todo caso, que tomó la dirección que va a derivar en petróleo? Porque otras partes no. Exactamente. Bueno, lo primero que tenés que tener es que si vos tenés materia orgánica, pero la materia orgánica la atacás por bacterias, digamos, permitís que de alguna manera se transforme en un sentido que no es positivo, desaparece. Entonces ya no me sirve. Lo que tengo que hacer es preservarla rápidamente. ¿Cómo lo hago geológicamente eso? Que la materia orgánica se deposite en el fondo de un sustrato, como puede ser un sustrato marino, el fondo de un lago, y quede rápidamente cubierta. Al quedar cubierta, la aíslo del deterioro que produce la oxidación y la mantengo como materia orgánica. ¿Y eso es lo que determina que algunos países tengan petróleo o tengamos petróleo y otros no? En primer lugar, si vos no tenés materia orgánica, no vas a tener petróleo. Ahora, que tengas materia orgánica no te va a dar necesariamente petróleo, aunque la tengas preservada. Eso tiene que ver con otras cosas. Con que la materia orgánica que queda preservada no toda es útil. Más allá de que sea esa parte que quedó preservada, no va a ser útil para dar hidrocarburos. ¿Podemos parar acá? Dale. Él se llama Pablo Pasos, no te vayas, porque te necesito cerca. Es doctor en geología, es el nuevo columnista de Científicos Industria Argentina y va a hablar a lo largo de toda la temporada de hidrocarburos, de petróleo, y de si hay otros hidrocarburos, y de dónde aparecen, y cuántos tenemos, y qué pasa en la Argentina, y cómo los extraemos, y de qué depende, y cuál es la cantidad de petróleo que podemos aspirar a tener en los próximos 40 o 50 años, si el petróleo es finito o no, y cuáles son las otras formas, de los gases, etcétera. Todo esto no hoy, pero sí es un poco un anuncio de lo que va a ir hablando Pablo a medida que se desarrolle esta nueva temporada de Científicos Industria Argentina. Para la perforación de un pozo no convencional, se necesita contar con los mismos permisos ambientales que para un pozo convencional. Estos permisos regulados por la autoridad de aplicación son los que definen el área en la que se realizará la colocación del pozo y las condiciones para preservar el medio ambiente tanto en la superficie como en el subsuelo. Primero se realiza la construcción de la locación, que consiste en la preparación del terreno en el que se instalarán los equipos. En el desarrollo del no convencional se pueden realizar 4 o más pozos por locación. Esta técnica de perforación múltiple tiene como objetivo reducir el impacto de la actividad sobre el medio ambiente y hacer más eficiente la operación. El montaje de los equipos se realiza en paralelo a 90 metros de distancia.
Cada uno de estos equipos perforará 2 pozos en la locación, a una distancia de 30 metros cada uno. Se inicia la perforación hasta llegar a los 350 o 400 metros, para cubrir en exceso los niveles en el que suelen estar alojados los recursos hídricos subterráneos y que deben ser aislados del pozo. En esta instancia se baja a lo largo del pozo una cañería de acero de alta aleación y gran espesor, llamado casing. Luego se cementa el espacio entre la cañería de acero y el pozo. De esta manera, se aíslan las napas de agua y se protegen las capas de roca durante toda la vida útil del pozo. Se utiliza el cemento por ser un material completamente inerte e inocuo para la roca y para el agua. Seguidamente se baja por dentro de la cañería el trépano y se continúa con el desarrollo de la siguiente etapa del pozo. Una vez concluida esta sección, se coloca una nueva cañería de acero para aislar el pozo y se realiza la cementación de las paredes. Todos los materiales e instalaciones que se realizan están probadas por sobre un 25% de su resistencia. Esta actividad de aislamiento y protección se realiza en etapas hasta alcanzar la formación geológica objetivo, el shale. Así, las napas freáticas quedan completamente seguras y sin posibilidad de contacto con los fluidos en ninguno de los tramos que componen los 3.000 metros del pozo. Cuando el pozo está terminado, los equipos se mueven 30 metros en línea para realizar la misma actividad en otro par de pozos. De esta manera, 2 equipos construyen 4 pozos por locación. En algunos casos se puede llegar a 6 u 8 pozos, haciendo más eficiente la operación. En algunas ocasiones, para la extracción del shale, es necesario realizar pozos horizontales. El proceso es el mismo que en un pozo vertical, solo que en este caso, una vez alcanzada la profundidad objetivo dentro de la roca generadora, se realiza una curva de 90 grados y el pozo se extiende horizontalmente a lo largo de 1 kilómetro o más. Una vez finalizada esta fase, se comprueba la estructura completa del pozo para asegurar su integridad y comenzar la siguiente etapa. Se retiran las torres de perforación y un equipo especializado llega a la locación para realizar la estimulación hidráulica, en la cual se inyectará un fluido compuesto por un 95% de agua, 4,5% de arena y menos del 1% de aditivos. Como primer paso, a través de un punzón eléctrico, se abren espacios en la cañería de acero y el cemento en el fondo del pozo. Luego, se bombea agua a alta presión para generar pequeños canales hidráulicos en la roca, de micrones de espesor. Para evitar que estos canales se cierren, al ser retirada la presión hidráulica se bombea arena sintética. Son pequeñas esferas de cerámica que mantienen las fisuras abiertas. Luego, se coloca un tapón para evitar que el hidrocarburo fluya a la superficie y se repite el procedimiento en otra sección de la cañería. Cuando está concluida la etapa de estimulación, se retiran los tapones y el hidrocarburo comienza a fluir por los canales microscópicos que quedaron abiertos. Este es el momento de entrada en producción del pozo. La presión natural empuja primero el agua y luego el hidrocarburo hacia arriba. En la superficie, una serie de instalaciones permiten manejar el fluido, recibirlo y derivarlo a través de válvulas y cañerías hacia unidades de separación. Se realiza una separación primaria de líquidos y gas. El gas es enviado a una planta descompresora y tratado, para luego ser enviado a la línea de gasoductos. A su vez, el petróleo se deriva a baterías de tratamiento para ser enviado a la destilería. Finalmente, el pozo queda en producción por los próximos 20 o 40 años, ocupando en superficie un espacio muy reducido. La producción de petróleo y gas no convencional permitirá un aumento significativo de la producción. De esta manera, lograremos el autoabastecimiento en un corto plazo y recuperaremos la soberanía energética. YPF, nuestra energía. Efectos sobre el suelo. Las zonas ocupadas por pozos, baterías, playas de maniobra, piletas de purga, ductos y red caminera comprometen una gran superficie de terreno que resulta degradada. Esto se debe al desmalezado y alisado del terreno y al desplazamiento y operación de equipos pesados. Por otro lado, los derrames de petróleo y los desechos producen una alteración del sustrato original en que se implantan las especies vegetales dejando suelos inutilizables durante años.
Efectos sobre flora y fauna. La fijación de las pasturas depende de la presencia de arbustos y matorrales, que son los más afectados por la contaminación con hidrocarburos. A su vez, estos matorrales proveen refugio y alimentos a la fauna adaptada a ese ambiente. Dentro de la fauna, las aves son más afectadas por contacto directo con los cuerpos de agua o vegetación contaminada, o por envenenamiento por ingestión. Efectos sobre el aire. Por lo general, conjuntamente con el petróleo producido se encuentra el gas natural. La captación del gas está determinada por la relación gas-petróleo. Si este valor es alto, el gas es captado y es bajo. Es venteado y o quemado por medios de antorcha. El gas natural está formado por hidrocarburos livianos y puede contener dióxido de carbono, monóxido de carbono y ácido sulfídrico. Si el gas producido contiene estos gases, se quema. Si el gas producido es dióxido de carbono, se lo ventea. Si bien existen reglamentaciones, el venteo y la quema de gases contaminan extensas zonas en la dirección de los vientos. Efectos sobre el agua. En las aguas superficiales, el vértido de petróleo u otros desechos produce disminución del contenido de oxígeno, aportes sólidos y de sustancias orgánicas e inorgánicas. En el caso de las aguas subterráneas, el mayor deterioro se manifiesta en un aumento de la salinidad, por contaminación de las napas con el agua de producción de petróleo de alto contenido salino. En el caso de las del petróleo. Los buques encargados de su transporte a veces pueden llegar a tener fugas de petróleo que terminan por contaminar el mar o el océano, haciendo que fauna del lugar se aleje o muera. Esta es una de las formas o maneras en que el petróleo contamina luego de su extracción. Otra forma es cuando este ya pasó por su destilación y cambio químico y que se transforma en un combustible que es quemado por los automóviles y aumentando así el dióxido de carbono en el aire, aumentando así también la radiación por la contención que este genera, haciendo el efecto invernadero en la atmósfera.